esperando siempre que estén bien de salud, vamos a iniciar con el proceso de elaborar la sesión de aprendizaje. Para ello siempre nos apoyaremos con documentos que ya hemos elaborado y dentro de ellos tenemos en principio la unidad didáctica, ¿no? La unidad didáctica y nuestra sesión de aprendizaje, que ya lo tenemos aquí listo para explicar. Y también tenemos aquí la unidad didáctica. Siempre para la cuestión teórica, para sustentar y aclarar algunos conceptos y principios, vamos a valernos de los documentos del Ministerio de Educación. Dentro de ellos tenemos al currículo nacional. De igual manera tenemos al programa de curricular de educación secundaria y el documento que nos permite elaborar esta sesión, las unidades y la programación anual es planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en la educación secundaria. Iniciamos. Vamos a empezar primeramente con lo que es el título de la sesión de aprendizaje. ¿De dónde viene este título? Simple y llanamente de la unidad didáctica. En la unidad didáctica nosotros hemos previsto en las diferentes sesiones de aprendizaje, que las hemos separado, hay la secuencia didáctica. En la sesión 1 hemos previsto qué préstamo económico me conviene para implementar mi tienda con productos saludables. Ahí está, es lo mismo, qué préstamo económico me conviene para implementar. Recordar que este título está ligado, está relacionado con el primer problema que en la institución educativa hemos decidido enfrentar, que es consumo de productos que no le dan o no le hacen beneficio a nuestro organismo. Y todos vamos a trabajar en la primera unidad y en la primera sesión también, en este caso de matemática, ya con este título, sin dejar de lado, ahora que está en pleno desarrollo el virus, el coronavirus, puede ser modificado, porque dice todos los documentos de que de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, podemos ir modificando los títulos y enfocarlos a ese problema de tal manera que podamos con nuestros estudiantes y maestros corroborar o aminorar los riesgos de ese problema. Pero nosotros hemos, reitero, decidido atacar lo que es cómo podemos vender, en este caso, productos saludables. Seguimos avanzando, lo demás ya es conocido. Aquí es el número de sesión, es 1. Nosotros hemos decidido en nuestra unidad didáctica 6 sesiones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sesiones. 8, 9, 10 sesiones. 10 sesiones. Entonces, de esas 10 sesiones, nuestra primera sesión es esta primera sesión. Y aquí también dice, la primera sesión tiene ¿cuántas horas? Son 6 horas. Es por eso que hemos puesto el número de horas 6. Estas horas no indica el bloque en el horario cuántas horas es, sino la sesión que hemos programado ya en la unidad, indicamos acá las 6 horas. Eso quiere decir que en el desarrollo de la sesión debe estar incluido estas 6 horas pedagógicas. Pasamos al propósito de aprendizaje, criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Aquí tenemos en la primera columna las competencias y capacidades del área. ¿De dónde viene esto de acá? Viene de la unidad didáctica 01, propósitos de aprendizaje. Entonces nosotros vamos a los propósitos de aprendizaje y empezamos la primera competencia. Dice resuelve problemas de cantidad, ¿no? Resuelve problemas de cantidad. Entonces ya hemos separado
este color amarillo correspondía o corresponde, bueno, vamos a ir por acá, corresponde, establece, corresponde a la primera capacidad. El verde expresa con diversas representaciones, corresponde a la segunda capacidad, comunica su comprensión. El color lila selecciona, combina y adapta estrategias de cálculo y estimación a la tercera capacidad. Y este último plantea y compara afirmaciones a la cuarta capacidad. Entonces, para esta sesión, solamente hemos, como propósito del aprendizaje, dentro de la competencia resolver problemas, se está decidiendo por las dos primeras capacidades. Traduce cantidades y comunica su comprensión, que está acá, sus desempeños. Este desempeño corresponde a la primera capacidad y el segundo a la segunda capacidad. Muy bien, una vez que tengamos ello, vamos más a la derecha. Y aquí dice evidencias de aprendizaje. Vamos a ir al texto de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en la página 55, ¿no? Para aclarar los conceptos. En la página 55 nos indica lo siguiente, aquí. Criterios, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Aquí está, evidencias de aprendizaje e instrumentos de evaluación. Para los dos, ¿no? Dice, en la sesión de aprendizaje los criterios de evaluación se encuentran en función de los propósitos del aprendizaje. Ya acá en la parte de adelante tenemos los propósitos. Los propósitos están acá, las competencias. La competencia de resolver problemas con sus capacidades. Dice, es necesario considerar que en las sesiones se hacen referencia de evidencias específicas. Esta evidencia es específico para esta sesión de aprendizaje. ¿Ya? Aquí dice, hay evidencias específicas que contribuyen a la obtención de la evidencia de la unidad didáctica. Eso quiere decir que la unidad didáctica tiene otra evidencia más grande, ¿no? Entonces, eso hay que aclarar para que alguien pueda preguntar si en la unidad didáctica hemos puesto otra evidencia y aquí está otra evidencia. Dice que estas evidencias son más pequeñas. Varias evidencias pequeñas, ¿no?, específicas van a permitir lograr la evidencia de la unidad didáctica. Contribuye a la obtención de la evidencia de la unidad didáctica. Ahí también nos recalca sobre el instrumento, que también es necesario considerar los instrumentos que se utilizarán para análisis de la evidencia. Este instrumento, que es la lista de cotejo, me va a permitir analizar esa evidencia. Debemos tener mucho cuidado entonces en elaborar la lista de cotejo. Más adelante ya daremos a conocer esa lista de cotejo. Muy bien, hasta ahí creo que está claro. Seguimos avanzando y ya llegamos a lo que es la competencia transversal, capacidades y otras competencias relacionadas. La competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Es una competencia transversal cuya capacidad personaliza entornos virtuales. Nosotros tenemos aquí, esta es la unidad didáctica, y tenemos también nuestras competencias transversales. Aquí está, competencias que se desenvuelven en entornos virtuales. Para esta sesión solamente hemos utilizado personaliza entornos virtuales. Esta personaliza entornos virtuales. ¿Qué vamos a permitir? Vamos a trabajar sobre tasas de interés compuesto, que es una sucesión de la tasa de interés simple, ¿no? Entonces, vamos a hacer que los chicos, en el momento de presentar su proyecto, de implementar su tienda de productos saludables, tengan que elegir, vamos a suponer,
el préstamo más adecuado para implementar su dieta, ¿no? Entonces, está relacionado estas personas con personaliza entornos virtuales. Lo más probable es que ellos presenten en Excel. Igual, la competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma, define metas de aprendizaje. Si nosotros nos fijamos cuál es la evidencia en la unidad didáctica, dice acá está la evidencia, resuelve problemas, dice evidencia de aprendizaje, expone un problema considerando la alimentación saludable. Entonces, para exponer un problema va a tener que hacer su proyecto, ¿no? Y esta es la evidencia de la unidad, y la evidencia más específica está acá, ejemplos de conceptos básicos de matemática financiera. Ahí vamos a ver qué nos va a permitir lograr esta evidencia general más grande, que es de la unidad, y esta pequeñita es de la sesión de aprendizaje. Bueno, ahí estamos, define metas de aprendizaje. Competencias relacionadas. Bueno, esas competencias relacionadas también lo tenemos en la unidad didáctica y están relacionadas con la competencia. Asume una vida saludable. Obviamente, si estamos hablando de productos saludables, es asume una vida. Y gestiona proyectos de emprendimiento económico social. También con esa competencia que es de educación para el trabajo, les harán su proyecto, qué es lo que les conviene, analizarán. Entonces está también ligado, tiene relación con esta competencia, ¿no? Asume una vida saludable, es una competencia de educación física, ¿no? Para desenvolverse eficientemente en sus diferentes actividades físicas. Muy bien, pasamos a los enfoques transversales. Lo hemos copiado tal como está, el enfoque ambiental. Los docentes y estudiantes, ¿cuáles son los valores y acciones? Es lo mismo de acá, ¿no? Docentes y estudiantes realizan acciones para identificar los patrones de producción y consumo de aquellos productos utilizados de forma cotidiana en la escuela y la comunidad. Docentes y estudiantes implementan las 3 R's: reducir, reusar, reciclar. La segregación adecuada de los residuos sólidos. Siempre también está ligado con nuestro lema, ¿no? Educación ambiental, educación para la vida. Bueno, seguimos avanzando ahora. Preparación de la sesión. Vamos más profundo. Este es un control C, control V, ¿no? Pero siempre explicando en qué consiste cada una de esas partes. Luego tenemos la preparación de la sesión de aprendizaje. ¿Qué necesitamos para preparar la sesión de aprendizaje? Que dice, antes de la sesión, ¿qué necesitamos hacer antes de la sesión? Elaborar una lista de los estudiantes organizados en orden alfabético. Bueno, ya eso depende. Otros organizarán a los estudiantes en grupos de 4, en forma mixta, en forma heterogénea, homogénea. Bueno, ya cada maestro ve su estrategia, sabiendo siempre conociendo siempre la realidad de nuestros estudiantes. Entonces, antes de la sesión, ¿qué recursos materiales se utilizan en esta sesión? Videos relacionados al tema, porque nosotros vamos a utilizar videos. Ahora que estamos postergando el inicio de las actividades académicas, vamos a ver cómo ingresar a los diferentes links o videos que nosotros ya tengamos en archivo. También utilizar la biblioteca del estudiante o su cuaderno de trabajo que ellos lo tienen ya en sus domicilios. Momentos de la sesión. Vamos a ir igual a lo que es planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes, el libro del ministerio, en la página 56, ¿no? Vamos a ese libro, nos apoyamos siempre en la página 56, es la siguiente página, aquí está. Momentos de la sesión de aprendizaje. Colegas, aquí también es bueno recalcar o refrescar la memoria en el proyecto, en el currículo nacional, nos indica qué cosa es, qué quiere decir planificar, qué entendemos por la palabra planificación. Allí dice con 2 términos que lo simplifica,
en su integridad el término de planificación. Dice que es el arte. ¿De qué? De imaginarse. O sea, nosotros debemos tener acá la capacidad de imaginación para poder ya empezar la secuencia didáctica. ¿Cuáles son las estrategias que vamos a utilizar? Entonces, bueno, este es mi criterio, ustedes tienen sus criterios. Vean el camino más apropiado para ustedes. Este es un ejemplo que yo lo puedo aplicar porque me parece que de esa manera voy a lograr que mis estudiantes desarrollen sus competencias, ¿no? Ahora que estamos tratando con quinto grado, por lo menos desarrolle ya en su plenitud las competencias. Entonces, por ejemplo, en inicio, ¿qué se dice acá en inicio? En planificación, mediación y evaluación de los planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes. Dice el momento del inicio, dice activar los saberes previos mediante preguntas, diálogos, observaciones de un video, entre otras actividades. Pero para mí esta es mi primera sesión de aprendizaje. Hay muchos que dirán, voy a hacer la evaluación diagnóstica, voy a hacer que mis estudiantes, les voy a tomar una evaluación, de tal manera voy a enterarme cuán cerca o lejos está de un estándar de aprendizaje, ¿no? Es válido, colegas, nadie puede decir no, está mal, y es más, creo que sería mejor empezar por ahí. Luego dice proponer una situación que genere conflicto. Bueno, acá yo le he puesto el docente, da la bienvenida a los estudiantes y mediante lluvia de ideas establece los acuerdos de convivencia, el cual es transcrito en sus cuadernos. Es necesario que ellos lo tengan en cada cuaderno de matemática, sus reglas de convivencia. De igual manera, en el salón deben tener sus reglas de convivencia. Luego el punto 2 dice, el docente narra lo siguiente. Dice, un banco realiza un préstamo de 5.000 soles a 2 hermanos en distintas fechas del mes de mayo, pagaderos en 5 años, con la finalidad de implementar una tienda con productos saludables. Ya estamos relacionándolo con nuestro proyecto. Dice, al encontrarse ambos hermanos, comentan sobre el préstamo y se dan cuenta que la cuota mensual a pagar es diferente, ¿no? Me he prestado 5.000. En 5 años voy a pagar, pero las cuotas son diferentes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la diferencia? ¿No? Entonces, con estas preguntas, el estudiante dirá, ¿qué pasó? ¿Cómo, no? 5.000 soles y uno pagará, vamos a suponer, 90 soles al mes, el otro 100 soles al mes. ¿Por qué la diferencia de 10 soles? ¿Por qué? ¿No? Ahí dice, proponer una situación que genere el conflicto. Reitero, ustedes, pues dice, la planificación es el arte de imaginarse. Ustedes conocen a sus estudiantes, conocen la realidad de ellos, entonces pueden buscar una serie de estrategias para generar este conflicto cognitivo. Otros le dicen un shock mental, de tal manera que les hace pensarles, como quien dice, les cuadricula, ¿no? ¿Cómo es posible? Imposible, ¿no? Entonces es importante que se genere este conflicto cognitivo en cada estudiante. Luego dice, el docente da a conocer el propósito de la sesión, cómo elegir un préstamo, qué factores intervienen en la implementación de un negocio de productos saludables, además del propósito de la unidad de aprendizaje, de la competencia transversales, y dando a conocer la rúbrica de evaluación de la primera unidad, la lista de cotejos de la sesión de aprendizaje. Colegas, vamos a dirigirnos al Currículo Nacional de Educación Básica, la página 198. A ver qué dice. El Currículo Nacional, en la página 198. Tal vez olvidarnos ya de programar. A ver, jóvenes, vamos a tener
evaluación al finalizar la unidad. Pero el estudiante no sabe de qué se trata esa evaluación. Entonces, por ejemplo, aquí dice, en la página 198 del Currículo Nacional, comunicar a los estudiantes en qué van a ser evaluados y los criterios de evaluación. Y eso consiste en informar a los estudiantes desde el inicio del proceso de enseñanza y de aprendizaje en qué competencias serán evaluadas, cuál es el nivel esperado y cuáles son los criterios sobre los cuales se les evaluará. Es decir, especificar qué aprendizajes deben demostrar frente a las diferentes situaciones propuestas. Esta comunicación será diferenciada de acuerdo a la edad de los estudiantes y puede ir acompañada de ejemplos de producciones de estudiantes que den cuenta del nivel de logro alcanzado. Entonces, aquí cambia totalmente el enfoque evaluativo, ¿no? Se debe dar a conocer la rúbrica, cuáles son los criterios de evaluación, que es el primer día de clases el estudiante debe conocer, debe saber qué es lo que va a lograr al finalizar la sesión de aprendizaje y un poco más largo la unidad de aprendizaje, un poco más largo el trimestre y el año, ¿no? Entonces, por lo pronto, se debe dar a conocer en la sesión y lo que corresponde a la unidad didáctica. Cuando estemos detallando los instrumentos de gestión más adelante, perdón, los instrumentos de evaluación, más adelante ya les vamos a dar a conocer cómo se ha elaborado. Por ejemplo, aquí dice la rúbrica de la primera unidad y la lista de cotejos de esta sesión que estamos preparando. Bueno, pasamos ahora a la parte 2, que es el desarrollo, ¿no? El desarrollo, vamos a ver cómo debemos generar el desarrollo. Acá está el desarrollo, dice aquí, prever actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza de los propósitos del aprendizaje. ¿Cuáles son mis propósitos, colegas? Como he puesto acá adelante los propósitos. Establece relaciones entre datos y acción. Este es el desempeño que me va a permitir lograr este propósito de resolver problemas de cantidad, pero traduce cantidades y expresiones numéricas. Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones. Allí dice, prevé las actividades y estrategias más pertinentes a la naturaleza de los propósitos del aprendizaje. Y de las experiencias o actividades para desarrollar en función de la evidencia. Ya hemos dicho, todos estos desempeños, que es parte del propósito, debe permitir que esta evidencia, ¿no? Con esta evidencia se logre este propósito. El instrumento, una lista de cotejos, ¿no? Entonces, eso es lo que recalca en esta parte, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿qué le hemos puesto en el desarrollo? Deducen el concepto de interés simple, compuesto, capital, monto, tiempo. Bueno, ya esta parte es el rigor científico del profesor. Es donde va a dar a conocer cómo inducir a los estudiantes a que deduzcan ellos en constante coordinación, en constante diálogo, intercambio de ideas entre compañeros, entre el profesor y estudiantes. Ellos deben deducir el concepto de interés simple. Dirán, pues, ¿por qué uno va a pagar 50 soles, 90 soles y el otro 100 soles y los dos se han comprado o se han prestado 5.000 soles y en 5 años? Entonces, allí debe alguien siempre indicar que de acuerdo al interés, que tipo, sí, bueno, el interés debe ser igual, pero ahí existe el interés simple, compuesto, dirán, ¿cuál es el capital? 5.000, bueno, ya es estrategia del maestro cómo va a conducir. Luego dice, los estudiantes consolidan su conocimiento sobre interés simple y compuesto, capital, monto. Bueno, nosotros queremos que ustedes vean ahora
que no estamos en clases, podemos dirigir a los estudiantes, ver la forma, o va a haber formas de comunicarse con ellos, y decirles, pues acá, por ejemplo, pueden entrar a esta página, ¿no? Dice, y aquí, por ejemplo, nos da un resumen de lo que es lo que estamos hablando, ¿no? Que es un capital o un concepto de interés simple y compuesto. En algunos videos he recibido Entonces, comentarios en donde me piden que el explique de manera estudiante va a más tener detallada cómo funciona el interés compuesto. Es por elementos ello que en para este video ya vamos a mirar captar cuál es el qué es el funcionamiento del interés interés simple, qué es el compuesto, interés cuál es su diferencia con el compuesto. interés simple y por último... Ahora, esto es en YouTube, pero siempre hay que prever si están ustedes en el salón de clases y no hay internet, pero sí tenemos nuestro data display, tenemos nuestra laptop, y bajarlo ese video y también tener un vínculo listo, ese vínculo, ¿no? Para que puedan ingresar también a dicho archivo. Utilizando resolvemos problemas del Ministerio de Educación. Colegas, por favor, utilicemos los textos. Nos hemos dado la molestia de buscar y hemos encontrado en el libro de quinto año, ya, acá dice el archivo de biblioteca. Vamos a ir ahí. Por ejemplo, ahí te resolvamos textos. Está, a ver, ¿en qué página? Problema se le propone de la página 145. Y nos vamos a la página 145 y vamos a ver nosotros que coincide. Este es el libro del 2020, 145, si no me equivoco, perdón, es página 145, ¿no? Entonces nos vamos a la página 145 y nos damos cuenta que el ministerio en sus documentos, en sus libros, en sus textos, este es el cuaderno de trabajo, ahí dice, mira, propósito, expresamos con diversas representaciones y lenguajes numéricos nuestra comprensión sobre la tasa de interés simple y compuesto, así como términos financieros para interpretar el problema de su contexto. Y aquí nos da comprando un departamento, nos da ejemplos, cómo podemos desarrollar paso por paso, con preguntas, diseñamos, solucionamos una estrategia del plan, utilizar lo que tenemos en mano, ¿no? Esto también, este enlace es del Ministerio de Educación, de la página del Ministerio, donde es el repositorio del Ministerio de Educación. Este es el vínculo, ¿no? Ahí está, biblioteca. De tal manera que usamos todas las herramientas necesarias para que el estudiante logre esa competencia, esa capacidad y específicamente el desempeño. Porque la suma de desempeños me va a permitir lograr la capacidad y la suma de capacidades, la competencia. La combinación de esas capacidades me va a permitir que el estudiante sea competente. Luego, de igual manera, seguimos con el desarrollo. Mira, el desarrollo nosotros lo hemos separado en tres partes. Más adelante vamos a hablar del tiempo. Tomamos en cuenta el proyecto, define los términos de gastos de operación. Igualito, hay un enlace. Es necesario que el estudiante se practique también sobre este aspecto. Y en YouTube podemos ver infinidad de comisiones. Entonces, operación. Los gastos sobre de operación incluyen ¿no? los gastos necesarios para realizar las operaciones del negocio, lo cual propio, corresponde a la suma de los gastos de... el docente utiliza datos estadísticos para verificar el PBI del año 2019 y la población del Perú, con hechos reales, con hechos vividos recientemente, y lograr, ¿qué quiere decir per cápita? ¿No?
qué es el índice per cápita, ¿no? Entonces, reitero, si es que no podemos estar directamente frente a nuestros estudiantes, enviarles estos links, ¿no? Este link nos va a permitir también, ¿qué quiere decir el ingreso per cápita? Utilicemos todos estos medios, colegas. ¿Conoce todo sobre el ingreso per cápita? Así como les hemos demostrado, podemos seguir avanzando. Y en el cierre, ya, o ver el video del siguiente vínculo. Bueno, esto ya lo tengo también grabado en la computadora o en el laptop. Si es que no existe internet, podemos hacerlo de forma directa. El cierre. Individualmente presentan un organizador visual dando a conocer la definición de los diferentes términos desarrollados. ¿De dónde viene eso? Ya tenemos nuestro desempeño, colegas. Decíamos qué cosa, establece relaciones entre datos de acciones, comprar igualdad de cantidades para trabajar con tasas de interés compuesto, que está relacionado con tasas de SIM. ¿No? También existe acá capital, monto, tiempo, gastos de operación, impuesto, la renta, índice, con diversas, o sea, expresa con diversas representaciones y lenguajes numéricos su comprensión. Todavía acá no me pide resolver problemas. Deben entender bien claro el concepto, qué significa cada uno de esos términos y cómo se utiliza en la vida real. Entonces, en el cierre, lo vamos a individualmente presentar un organizador visual. Y ellos verán cuál es el organizador que deciden y lo presentan. Luego dice, exponen el proyecto decidido para desarrollar durante la primera unidad. Ya hemos dicho en el enfoque, en la competencia transversal, en lo que es, se desenvuelve en entornos virtuales, debe presentar un proyecto. Envían su proyecto al email. Bueno, si es que estamos todavía, obviamente vamos a estar fuera de las aulas, pero pueden enviar su proyecto al correo del profesor, ¿no? Y de esta manera ustedes, obviamente nadie se va a poder copiar porque los proyectos tienen que ser diferentes. Los estudiantes están todos en sus domicilios, ¿no? Los que se pueden, obviamente. No podemos tampoco generalizar el 100%. Todo lo que tenga posibilidad podrán ir avanzando. Y seguramente, de acuerdo al ministerio, los que no tienen esa posibilidad lo harán pues mediante radio, mediante televisión, hay diferentes formas. Y una vez que retornemos al colegio ya lo presentarán en físico dichos proyectos, ¿no? Ahora, quiero hablar sobre el tiempo. Habíamos dicho en 6 horas. 6 horas pedagógicas. Nosotros estamos con 40 minutos. Acá tenemos 1 hora, 2 horas, 3, 4, más 2 horas acá. Son 6 horas pedagógicas. Culminaríamos nuestra sesión de aprendizaje. Bueno, vamos a dar un paréntesis para empezar ya a explicar lo que son los instrumentos de gestión. Ya retornamos. Continuando con la sesión de aprendizaje, vamos a ir a los instrumentos. Hemos dicho que en esta sesión de aprendizaje vamos a utilizar una lista de cotejos. La lista de cotejos en la planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes en la página 55, ¿qué nos indica? Vamos a irnos directamente a la página 55. Ahí está recalcando, ya les hemos dado a conocer esta aclaración. Debe estar ligados específicamente a en ese concepto que las secciones se hacen referencia a las evidencias específicas. En una sección hemos dicho son evidencias específicas, ¿no? Entonces, esta es una lista de cotejos en el cual le hemos incluido los dos desempeños. O sea, los dos desempeños. Aquí está el número de estudiantes, sus apellidos y nombres. Otros optan para cada estudiante una hoja. Pero simplificamos las cosas y en una hoja coloquemos por lo menos a los estudiantes que puedan entrar, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Establece relaciones entre datos, interés simples e interés compuesto.
de acá, establece relaciones. Entonces voy a verificar que en su exposición, hemos pedido un organizador visual, si efectivamente existe una relación entre los datos, ¿no? Entre el capital, entre el tiempo, entre el interés, cómo se encuentra el capital final. De igual manera acá establece acciones de comparar, los compara, no los compara. La alternativa es sí, no, sí, no. En el otro, expresa, dice expresa representaciones y lenguajes numéricos, su comprensión sobre tasas. Los demás temas, tasas de interés simple, que son capital, monto, tiempo, impuesto a la renta, índice per cápita. Entonces acá también expresa con ejemplos que es una tasa de interés simple y compuesto. Expresa con ejemplos que son gastos de operación. ¿Sí o no? ¿Le expresa o no lo expresa? Puede colocarse un sí o un no, ¿no? Entonces de igual manera acá expresa con ejemplos el término de impuesto a la renta, ¿no? De igual manera, ¿qué es per cápita? ¿Qué quiere decir el índice per cápita? Da un ejemplo del índice per cápita del Perú, de otros países de Sudamérica. Y acá le podemos poner la escala de calificación que está, ahí nos especifica en el Currículo Nacional de Educación Básica en la página 200. Vamos a ver a la página 200 del Currículo Nacional que nos indica allí. Dice, establece conclusiones descriptivas del nivel de aprendizaje. ¿Cómo se usan las calificaciones? Debemos utilizar A, D, A, B y C, ¿no? Ahí está el significado de cada uno de ellos. Entonces, de igual manera acá, escala de calificación, acá podríamos poner de acuerdo a todos estos sí, no. Ya. Lo lógico es que si dicen en toditos han demostrado sí, va a tener pues AD. Ya es criterio también del docente, ¿no? Ahora, nosotros siempre nos arrastra el promedio, quién tiene más sí, quién tiene más no, ¿no? Si tiene pues dentro de estos 4 indicadores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicadores, hay 4 sí, pues tendrá AD, ¿no? Entonces, si tiene la mitad, pues tendrá A o AD. Ya es criterio del docente cómo pueda colocar los diferentes, la escala de calificaciones. Bueno, eso es en cuanto a la lista de cotejos para la sesión de aprendizaje. Hemos dicho que también al principio se le debe dar a conocer al estudiante, decirle, mira, te voy a evaluar si das ejemplos de interés simple o compuesto, si das ejemplos de gastos de operación, das ejemplos de impuestos a la renta, ¿no? Ellos ya van a saber qué es lo que pide el propósito de la sesión. Entonces, tienen que ya captar, tienen que ya interiorizar el deseo de esa competencia, ¿no? Entonces, ellos deben lograr, nosotros debemos encaminar para que logren. Ahora acá también, reflexiones sobre el aprendizaje. Vamos a irnos otra vez al Currículo Nacional a la página 198. Estamos en el Currículo Nacional, página 198, que es importante recalcar. Página 198. Nos dice, valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencias. ¿Para qué me va a permitir la valoración, ¿no? Si nosotros estamos en ese punto de reflexionar, la sesión de aprendizaje acá dice reflexión sobre el aprendizaje. ¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la enseñanza? Entonces, una vez que terminemos la sesión de aprendizaje, vamos a tener ya nuestros calificativos, nuestra escala de calificación. Tenemos que tomar decisiones. ¿Qué tal? La mayoría tienen B y C, algo falla en nosotros o en los estudiantes. Para ello es necesario, hemos tenido un recojo de información detallado de los desempeños y las diferentes acciones que ellos deben demostrar, ¿no? Entonces, ello nos va a permitir reflexionar
Y no solamente pues, seguir avanzando, es posible que esta primera sesión se vuelva a repetir en las 2 primeras horas de la siguiente sesión, porque nosotros no podemos dejarlo así. Debemos garantizar que el estudiante haya logrado el propósito de la sesión. Bueno, eso en cuanto a la sesión de aprendizaje. Y en cuanto a la rúbrica, ya la rúbrica es de la unidad didáctica. Entonces, hemos hecho simple, nos hemos acomodado, ya es ingenio. Como les digo, la planificación es el arte de imaginarse. No está nada establecido, nada dicho, nada definitivo. Cada uno puede ingeniarse, imaginarse, siempre y cuando no se salga de los esquemas, de los tipos, de las formas o del fondo de una rúbrica, ¿no? ¿Qué significa una rúbrica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Acá tenemos, por ejemplo, nuestra primera competencia con sus capacidades. Y estos son los desempeños, ¿no? Entonces, coincidentemente tienen 4 desempeños. Si logran los estudiantes los 4 desempeños al terminar la unidad, tendrán pues AD en la primera competencia. Si solamente de estos 4 logran 3, pues se demuestra 3 desempeños del total. Si de estos 4 desempeñan 3, tendrán A. Demuestran 2, puede ser el primerito y el último, tendrá B. Y solamente que tener el primerito, no establece relaciones, pero no puede representarlos, no puede combinar, adaptar, no puede comparar afirmaciones. Entonces solamente tendrá C. Lo propio con los demás, ¿no? Reitero, entonces, ¿qué se evalúa? ¿Qué estamos evaluando al finalizar la unidad? También estamos evaluando lo que corresponde a la unidad didáctica, al propósito ya de la unidad, en donde están las competencias, sus capacidades y los indicadores van a ser los desempeños, ¿no? ¿Cómo logró? Ahí están sus 4 competencias. Y alguien me dirá, ¿y dónde están pues, las competencias transversales? Están inmersas dentro de estas. De igual manera, la competencia o los enfoques transversales, ¿no? Las competencias y los enfoques. Muy bien, podemos, para no salirnos siempre de ese enfoque que tenemos, para referencia podemos tener acá el estudiante tal, cuántas ADs tiene, cuántas As, cuántas Bs, cuántas de total, ¿no? Entonces, se puede ya, ustedes organícenlo de la mejor manera. Es totalmente libre, no es algo establecido como los promedios, ¿no? ¿Ya? Entre tanto, ve la cantidad de notas entre 4, si son 4 notas, no hay promedio en estas escalas de calificación. Bueno, creo que hasta aquí hemos avanzado. Queremos que sea útil para ustedes, maestros, y que les sirva pues de base. Reitero, no está definido, no digo que la sesión debe ser de esta manera. De acuerdo a lo que hemos leído, los diferentes documentos, ¿no? Él nos recomienda el currículo nacional, el programa de educación secundaria, lo que es la planificación, mediación, ¿no? Los textos o los cuadernos de trabajo que el ministerio ha ya distribuido y los estudiantes lo tienen. Nos parece apropiado esta forma de elaborar la sesión de aprendizaje. Esta tampoco es un diseño, un esquema que hemos inventado, sino lo propone justamente este documento que es planificación, mediación y evaluación. Por ejemplo, ahí está, dice, ¿no? Los criterios y evidencias, ahí están las competencias, están los desempeños, las evidencias de aprendizaje, esto es lo que hemos transcrito. Ahí están sus competencias transversales, y ahí también sus enfoques transversales, ¿no? Este es lo único que hemos hecho, lo hemos organizado para que ustedes tengan algo más práctico, ¿no? Siempre trátenlo de hacer con mucha paciencia. Obviamente se demora, pero yo sé que vamos a tener un fruto y la mayor satisfacción va a ser que nuestros estudiantes están logrando sus capacidades. Muchas gracias.